Sediento de ti, la palabra, fuente de vida. Reflexiones diarias del Evangelio con el sacerdote Tony Díaz. Este programa es patrocinado por los misioneros claretianos de la provincia de los Estados Unidos y Canadá. Iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones del Evangelio del día. Hoy es lunes de la segunda semana de Cuaresma. Lunes de la segunda semana de Cuaresma. El Evangelio de hoy viene de Lucas capítulo 6, versículos 36 al 38. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: «Sean misericordiosos, como su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Recibirán una medida buena, bien sacudida, apretada y rebosante en los pliegues de su túnica. Porque con la misma medida con que midan, serán medidos». Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a nuestra reflexión del Evangelio de hoy. El contexto de este Evangelio en San Lucas es parte del sermón en el valle o en el plano, según lo interpreta Lucas, en contraste del sermón de la montaña de Mateos. Y aquí se nos da una enseñanza que a primeras yo creo que la mayoría de nosotros tenemos una reacción fuerte ante estas palabras de Jesús, como que son exageradas o exigentes hasta un punto de que nos digamos, ¿y quién somos nosotros para compararnos o para acercarnos a la perfección o a la misericordia o a la santidad de Dios, ¿no? Pero no, esto es lo que Jesús radicalmente nos dice, de que somos llamados a ser como Dios, a imitar a Dios, tanto en su amor, en su compasión, misericordia, en su justicia, en su santidad. Ya en el Antiguo Testamento, en el Levíticos capítulo 9, 19, versículo 2, Levíticos capítulo 19, versículo 2, ya se nos dice, sean santos como Dios es santo. Aquí Lucas dice, sean misericordiosos. Mateo dice, sean perfectos, ¿no? Prácticamente estas tres formas de decir cómo hemos de asemejarnos a Dios apuntan a lo mismo, ¿no? Aquí Marcos dice misericordioso, lo cual en el Antiguo Testamento la misericordia es un atributo que solamente se reconoce en Dios y no muchas veces en relación al ser humano. Mateo, sin embargo, dicen sean perfectos, ¿no? Así que la perfección es un ideal en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, lo cual, un ideal al cual el hombre puede ascender, puede acercarse o atentar, ¿no? Pero la misericordia no tanto, pero igualmente aquí tenemos lo radical del Jesús en Lucas, ¿no? El Jesús en Lucas definitivamente es de una radicalidad que no la encontramos tanto en Mateos. En Marcos quizás sí, esa radicalidad de Jesús, pero aquí en términos particularmente de la conducta del discípulo de Jesús es una vida radical a la cual Dios nos llama, ¿no? Y aquí se manifiesta claramente en estas palabras de Jesús, dirigidas a sus discípulos, que le dicen, sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. Nuevamente, Jesús aquí de cierta manera no está inventando nada nuevo, ya lo encontramos en el libro de Levíticos, en la cita que ya les di de capítulo 19, versículo 2. En torno a la santidad de Dios, ¿no? ¿Será posible llegar a este nivel de misericordia de Dios? Desde el punto de vista humano, pues no, ¿no? Pero
del punto de vista en el cual Jesús nos da es de que es Dios que por su gracia, por su Espíritu, nos ayuda a ascender a este nivel de misericordia. O sea, es por la experiencia de sabernos amados, perdonados, reconciliados, que esto es posible. Esta misericordia a la cual Jesús nos llama es posible. No es simplemente una voluntad, no simplemente es un esfuerzo humano lo que hace posible esta virtud de misericordia. Es un don de Dios. Por tanto, el trasfondo de esta enseñanza de Jesús es de que nosotros vivamos ese encuentro con Dios, que hace posible esta misericordia a la cual somos llamados, ¿no? Es muy común escuchar en la gente decir, no, solamente Dios perdona, solamente Dios es justo, solamente Dios ama, ¿no? No, para Jesús, el Jesús de los evangelios, particularmente el Jesús de Lucas, ¿no? La compasión, la misericordia es un llamado a la cual todos somos llamados a imitar a Dios en su compasión, puesto que Él hace caer tanto la lluvia como el sol sobre el bueno y el malo. Y si Dios hace eso, entonces Jesús nos dice, pues igualmente nosotros hemos de practicar tanto el amor, la compasión, la misericordia, como la justicia, como Dios lo ha hecho con nosotros. Y es esa experiencia personal en nuestra propia carne que nos puede mover a ascender a ese tipo de misericordia, ¿no? Repito, no es un esfuerzo, no es simplemente una voluntad del ser humano que hace posible esto, es la experiencia personal, porque esta enseñanza está conectada con lo que viene antes de este evangelio en Lucas, que es las enseñanzas en torno al amor al enemigo, lo cual también es una enseñanza muy difícil de entender y apreciar y asimilar, porque pensamos de que es un imposible, otro imposible que Jesús nos pone, ¿no? Pero para Jesús es posible siempre y cuando nosotros tengamos esta experiencia de que cuando nosotros éramos enemigos de Dios, cuando estábamos en oposición de Dios, cuando le habíamos dado la espalda, aún Dios vino detrás de nosotros. O sea, este es el trasfondo, ¿no? Aun cuando nosotros éramos enemigos de Dios, Él vino detrás de nosotros para salvarnos de nosotros mismos. Y es esta la experiencia a la cual Jesús nos llama. Entonces, si Dios ha hecho eso contigo, ¿por qué tú no lo puedes hacer con el prójimo? Aún con aquellos que tú piensas que no lo merecen, aún con aquellos que tú piensas que son indignos de tu perdón o de tu amor, de tu consideración, ¿no? ¿Por qué son indignos? Si Dios pudo hacer eso con esto, cuando tú le habías dado la espalda, cuando tú no lo reconocías como tu Señor, como tu Salvador, ¿por qué tú piensas que eres incapaz de hacer con otros lo que Dios ha hecho contigo? Por eso, el punto de referencia es este. Mi propia experiencia de, a pesar de mí mismo, de saberme amado, reconciliado, sanado, reconstituido como hijo, como hija amada de Dios. Esta es la experiencia fundamental que hace posible esta exigencia que Jesús nos da en esta enseñanza. Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso, porque así Dios lo es contigo. Aun cuando tú le habías dado la espalda, Dios no te la dio. Aun cuando tú lo rechazaste, Él no te rechazó. Aun cuando tú vivías en rebeldía en contra de Él, Él no te negó y vino detrás de ti, te llamó por tu nombre. O sea, esta es la experiencia que hace posible. Y después Jesús continúa esta enseñanza de misericordia con el no juzguen y no serán juzgados, ¿no? Es otra enseñanza que la escuchamos nosotros y decimos, ¿cómo yo no voy a discernir o juzgar entre el bien y el mal? No es esto a lo que Jesús nos está llamando, ¿no? Aquí Jesús no está rechazando el discernimiento entre el bien y el mal, por ejemplo, o entre lo que es un crimen y lo que no es un crimen, en cuestiones de cortes, ¿no? O en cuestiones de la disciplina dentro de la iglesia, donde se lleva a cabo un discernimiento
entre el comportamiento entre el bien y el mal. No es esto a lo que Jesús se refiere. Entonces, ¿a qué es lo que se refiere cuando dice no juzguen y no serán juzgados? A lo que se refiere es esta actitud en la cual vamos en busca constantemente de las faltas del prójimo. Esta actitud de querer sentirnos superior al rebajar o al acusar o al encontrar falta en otros, ¿no? Es esto a lo que Jesús nos llama cuando dice no juzguen y no serás juzgados, ¿no? Porque a veces tenemos esta idea de que nosotros sabemos claramente las intenciones de la gente, ¿no? Y que por tanto, si conocemos las intenciones, tengo el derecho y tengo el poder para juzgar. Y no sabemos las intenciones, no podemos leer el corazón ni las ni la conciencia de la persona para pensar que yo sé claramente dónde provino esa intencionalidad, esas motivaciones que llevó a esa persona a hacer lo que hizo, ¿no? Y que por tanto yo tengo el derecho de juzgar. Y no, en realidad no sabemos, ¿no? Entonces es a esto a lo que Jesús nos dice, no juzgue y no serás juzgados, es a esta actitud de querer encontrar falta en todos, de siempre buscar lo minucioso de lo que les falta, en vez de reconocer lo que se tiene, en vez de construir sobre lo que existe en la persona, lo bueno que existe en la persona, ¿no? ¿Y quién de nosotros no hemos compartido esta actitud, ¿no? De buscar siempre las faltas en otros, de querer sentirnos quizás superiores a otros cuando les echamos en cara lo que les falta, su debilidad o lo que simplemente son sus errores, ¿no? Y después continúa diciendo, no condenen y no serán condenados. Esta es muy similar a lo previo de no juzguen y no serán juzgados. Porque condenar quizás tenga un sentido un poco más serio, de pasar de un juicio a una condena de exclusión, por ejemplo, de condenar, decir tú ya no eres parte de la comunidad, tú ya estás excluido del compartir de la comunidad o de los privilegios que tienes, ¿no? Quizás sea un poco más serio, pero es muy similar a lo antes. Y el hecho de que lo repite con una palabra diferente nos quiere dar a entender que esto de no juzguen es algo importante. Cuando una palabra, una frase se repite en la Sagrada Escritura es porque le está dando importancia a lo que acaba de decir, ¿no? Y el hecho de que lo repite con diferentes palabras simplemente está diciendo pon atención. Esto simplemente como ciudadano del reino, como parte de la comunidad del reino, simplemente no es aceptable. Y después dice, perdonen y no serán perdonados. Esto no quiere decir de que uno no reconozca las faltas o los errores o las ofensas o los pecados de las personas. No es de hacernos de pasarlos por encima o de hacernos de la vista gorda. No es eso, ¿no? Lo que Jesús dice, si tú, que cuando eras rebelde, que cuando vivías en el pecado, que cuando tú vivías en la oscuridad, Dios vino detrás de ti, te perdonó cuando eras culpable, te perdonó cuando vivías en la rebeldía, entonces tú, ¿por qué no haces lo mismo con otros? ¿No? Aquí Jesús no quiere decir que ignoremos los pecados, las faltas de otros, sino que a pesar de sus pecados, a pesar de sus faltas, de que nos perdonemos mutuamente. Porque así nosotros hemos sido perdonados. O sea, ¿con qué cara podemos venir a Dios y pedirle que nos perdone cuando no estamos dispuestos a hacer lo mismo con el prójimo? O sea, que ahí no hay vergüenza en esa actitud, ¿no? De que yo con toda confianza voy y me acerco a Dios para que me perdone, pero después no quiero hacer lo mismo con el prójimo. Y es precisamente lo que Dios en Jesucristo nos dice. Así como Dios te ha perdonado, igualmente hazlo con tu prójimo, ¿no? Y también lo pone en el reverso. Si tú quieres el perdón, la reconciliación con Dios, entonces hazlo con tu prójimo y ahí tendrás la clave del perdón de Dios hacia ti. Den y se les dará, dice Jesús, recibirán una medida buena, bien sacudida, apretada, rebosante en los pliegues de su túnica, porque con la misma medida con que midan serán medidos.
Y esto no quiere decir que hagamos un trato y si yo no te juzgo, pues tú tampoco no me juzgues. No, no es eso, porque a veces podemos llegar a estos acuerdos, ¿no? Mediocres o de sinvergüenzadas, en lo cual nos arreglamos de que si tú no me juzgas, pues tampoco yo te juzgo. Y aquí nadie se construye, simplemente nos reducimos al nivel más bajo, al común denominador más bajo. Todo lo contrario, Jesús nos llama a construirnos, a ser la mejor versión que Dios dice que somos en Jesucristo. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Este programa fue presentado por los misioneros claretianos de la provincia de Estados Unidos y Canadá, una congregación católica romana global de sacerdotes y hermanos que atiende las necesidades religiosas y pastorales de las comunidades vulnerables.